Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Y si logran visualizar bien mi pantalla? Sí, Mis buenos días, sí se ve la pantalla. Buenos días con todos. Vamos a Mis iniciar. buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado, a ver quién me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto, a qué nos hemos referido. A ver. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, chicos. ¿Quién recuerda el tema trabajado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto? Mis de los pronombres personales. Ya hemos trabajado lo que son los pronombres. ¿Qué hemos dicho acerca de los pronombres? ¿Qué es un pronombre, chicos? A ver, ¿quién recuerda? Buenos días, mis. Buenos días. Los pronombres mis son los que tienen definiciones, considerar palabras variables. Ya es una palabra variable. Ujú. ¿Por qué se le dice que una palabra es variable? Porque modifica género y número. Porque se modifica en género y en número. Muy bien. ¿Y cuál es la definición de pronombre? A ver, ¿a qué llamamos pronombre? ¿Mm? A los seres vivos, mis. ¿A los seres vivos será? Persona. ¿Mm? A ver, ¿cuándo yo uso un pronombre? ¿Para qué lo uso? A ver. Para coincidir con un sustantivo, mis. ¿Para qué? Para coincidir con un sustantivo. ¿Coincidir con un sustantivo? ¿Será para ello? ¿Yo puedo usar un pronombre y un sustantivo juntos, chicos? ¿Mm? Una acción.
Una acción, Miss, cuyo nombre no se menciona. No. Pronombre, chicos. Pronombre. Se están confundiendo. ¿Qué es un pronombre? ¿Mm? ¿Nadie? ¿No recuerdan? Por ejemplo, cuando yo digo él come mucho, ahí estoy haciendo uso de pronombres o no. Miss, ¿es el que reemplaza al sustantivo? Muy bien, es el término que va a reemplazar a un sustantivo, ¿ya? Ese es un pronombre, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los pronombres, nos vamos a referir a términos, ¿sí? Que van a reemplazar a un sustantivo. Por ejemplo, cuando yo hago uso de un sustantivo es cuando yo quiero especificar, nombrar al ser, ¿cierto? Pero cuando yo no deseo, por ejemplo, nombrar ni especificar, estoy haciendo uso de un pronombre, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, Lucía tiene muchos amigos, a decir, ella tiene muchos amigos. ¿Es lo mismo? Sí, Miss. No, ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, Miss. no, No, Miss, no. porque en una yo estoy nombrando, estoy especificando, ¿cierto? Pero en otra, ¿cierto? Yo estoy mencionando de forma general, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué función cumple un pronombre dentro de una oración? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se desarrolla? Miss, ¿es referirse a una persona o cosa? Ya, pero a ver, ¿a qué me refiero? Cuando yo lo empleo dentro de una oración, ¿sí? Recordamos de que, por ejemplo, el sustantivo cumple la función de ser núcleo del sujeto, ¿cierto? O sea, el elemento principal de una oración. El pronombre, al reemplazar al sustantivo, ¿cumple con esa misma función o no? ¿Mm? ¿Cumple la misma función o no, chicos? No, No, si reemplaza el sustantivo. Sí, Miss. ¿Lo está reemplazando nomás? Exacto, cumple esa misma función, chicos. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Sí? Muy bien. Ahora, les voy a mostrar una imagen y ustedes me van a interpretar y me van a decir qué es lo que observan. ¿Sí? A ver, a ver, ¿qué es lo que observamos ahí, chicos, con los emojis?
En el primer emoji está un emoji comiendo una manzana. Creo. Ya está comiendo una manzana, muy bien. El siguiente está con una lacto. El tercero está con un cuaderno. Ya. Mis buenos días. Se observa emojis y haciendo diferentes cosas. Exacto. Desarrollando diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, ¿qué son ellos? A ver, porque está escribiendo, está leyendo, ¿cierto? Son expresiones, Miss. ¿Serán expresiones o serán acciones? Mis acciones. Acciones, exacto, son acciones, ¿ya? Son acciones, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? De los verbos. Los verbos. Verbo, exacto. Vamos a hablar el día de hoy del verbo. Entonces, según las imágenes que acabamos de observar, ¿qué podemos decir sobre el verbo? Son acciones Que son acciones. Muy bien. El verbo, ¿sí? Van a ser acciones realizadas ¿por qué? por las personas. ¿Por las personas? Por los sujetos. Por el sujeto, perdón, mis. Muy bien. Sujeto, personas, está bien, no hay problema. ¿Ya? Entonces, el verbo van a ser acciones realizadas por el sujeto o la persona. ¿Ya? Eso es el verbo. Ahora, el día de hoy vamos a ver el tema del verbo. Ahora, el verbo solamente desarrollará acciones, mostrará acciones nada más. A ver, los verbos van a ser palabras que van a dar a conocer, ¿sí? O que van a expresar acciones que van a hacer o pueden hacer las personas, animales o cosas. Por ejemplo, el de hablar, el de escuchar, el de llover, ladrar o maullar. Pero no solamente va a mostrar acciones, sino también va a mostrar estados, ¿ya? Va a mostrar estados que pueden presentar las personas, animales o cosas, ¿no? Los estados son referidos, ¿sí? A continuación del verbo ser o estar, ¿no? Cuando yo digo, María está cansada, por ejemplo. Te estoy mostrando un estado de quién? De María. Un estado de María. Entonces, los verbos no solamente van a expresar acciones, sino también estados. Hay que recordar ello, ¿sí? Los verbos expresan acciones y estados. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Wow. Vamos a ver. ¿Quiénes son esos verbos? A ver. Los verbos que van a expresar acción de estados van a ser verbos después del verbo ser o estar. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de ser bombero, por ejemplo. Estar cansada, ¿no? Si yo digo María o Luis es bombero, ¿cuál es el verbo? ¿Qué palabra cumple la función de ser verbo? Cansado, Miss. ¿Cansado? ¿Cansado será el verbo? Estar, mi. Es. Ser. María es bombero. ¿Ya? Ello es. ¿Ya, chicas? Entonces el verbo es ser. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? O cuando yo digo el coche era amarillo y estaba roto. ¿Cuáles son los verbos?
Era y está. Era y estaba. Está. Ahí estaba. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Entonces el verbo, recuerden, muestra estado. ¿Ya? Seguimos. Ahora, el resto, claro está, que son muy fáciles ya de interpretar, ¿no? De definir, que expresan acciones. El resto de verbos ya son más fáciles de poder identificarlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos, ella salta, el león ruge, entonces ya son más fáciles de interpretar a diferencia de los verbos ser y estar, ¿no? Donde se les coloca ya después de ellos, ¿no? Ahora, para nombrar a un verbo, nosotros debemos de, primero, ¿sí? Determinar el infinitivo, ¿no? El verbo principal, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, en base a ese infinitivo, vamos a tener 3 conjugaciones del verbo, ¿ya? Vamos a tener 3 conjugaciones del verbo. Primera conjugación van a ser verbos que van a terminar, ¿sí? En ar, o ir, ¿no? Entonces, los verbos en primera conjugación son verbos donde sus infinitivos van a acabar en ar, ¿cierto? Todos los verbos que terminan en ar, por ejemplo, saltar, caminar, trotar, ¿no? Entonces, todos los verbos que terminan en ar van a pertenecer a la primera conjugación. Y los verbos que terminan en por ejemplo, van a pertenecer a la segunda conjugación, ¿no? Son verbos donde sus infinitivos acaban en por ejemplo, comer, correr, ¿no? Retroceder, todos los verbos terminados en er. Y la tercera conjugación van a ser verbos cuyos infinitivos acaban en ir, ¿no? Por ejemplo, reír, ¿no? Entonces, ¿cuántas conjugaciones tiene el verbo? Tiene 3 conjugaciones. Primera conjugación, terminados verbos en ar. Segunda conjugación, verbos terminados en er. Y tercera conjugación, verbos terminados en ir. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces el verbo tiene 3. Primera, terminados en ar. Segunda, terminados en er. Y tercera, terminados en ir. 3 conjugaciones. Los verbos, ¿sí? En la mayoría de sus casos van a estar formados, ¿sí? Por una raíz y una desinencia, ¿no? Que es la formación interna de cada término, de cada verbo, ¿no? Para obtener la raíz, por ejemplo, nosotros debemos de nombrar el infinitivo del verbo, que es el verbo principal, ¿no? Según su terminación, y le debemos de suprimir su terminación, ya sea ar, o ir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. ¿Cuál es su infinitivo? ¿O de qué verbo proviene? El verbo cantaba Cantar mis. viene del verbo cantar, ¿cierto? Ahora, para yo saber la raíz, ¿por qué es importante conocer la raíz? Porque a partir de la raíz yo voy a poder determinar la formación de nuevos verbos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo su infinitivo, ¿cierto? Tengo el infinitivo del verbo cantaba, que es cantar. Le suprimo, ¿sí? Le suprimo el término ar, su terminación ar, ¿sí? El término ar. ¿Y qué me queda? ¿Qué me quedaría? Si yo le suprimo el término ar. Canta.
La Muy raíz, bien. que es ¿Por qué? canta. Claro, la raíz. ¿Por qué es importante determinar? Porque si yo, por ejemplo, le agrego Aaron, ¿qué formo? Cant más Aaron, ¿qué formo? Cantaron. Cantaron, ¿cierto? Es muy importante determinar porque a raíz de ello yo puedo formar nuevos verbos. Lo mismo sucede con vendieron. ¿Cuál sería su infinitivo? Vender. Vender, exacto. Y si yo le suprimo el término er, Ven. Ven. queda vend. Muy bien. Y de partiremos, Partir. par- Partir. partir. Muy bien. Y le quito ir, ¿qué me queda? Par. Par. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Me dejo entender? Sí, mi Sí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de formación de nuevos verbos. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos. A ver, practicamos. A ver, chicos, 3 minutos para que ustedes practiquen en este cuadro. A ver. No. Y levantan la mano, por favor, para que puedan participar. ¿Ya? En orden. Cuatro, por favor, necesito que 4 levanten su mano, por lo menos, para que puedan participar.
Lejos. Muy bien, a ver, empezamos. Elizabeth, primera palabra, leíamos. ¿Cuál es su infinitivo? ¿Cuál es el infinitivo de leíamos? Leer. Leer, exacto. Y si yo le suprimo Sería solo le. lee. Muy bien. A ver, Maribel Benavides Sí, mis. cocinaba. Cocinar, mis. Cocinar. Y le quito ar, ¿qué queda? Cocina. Cocin. Cocin, muy bien. A ver, Yalina. Dígame, Miss. Yalina, la siguiente palabra, jugaron. Jugar, Miss. Jugar. Y si le quito el infinitivo, Jug. ¿qué tengo? Jug. Hook. Muy bien. Jacqueline Milagros. Sería el dormir. Dormir, ya. ¿Y cuál sería su raíz? Dormir. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas y consultas de cómo determinar y el infinitivo de los verbos? Está claro, mis. ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí. Sí, muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Seguimos entonces. Dice, para obtener la desinencia, nosotros lo que debemos de hacer, dice, es de suprimir la raíz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero del verbo planteado, ¿ya? Para obtener la desinencia yo debo de suprimir la raíz del verbo planteado. Por ejemplo, yo hace un momento tenía en mi ejemplo, tenía el verbo cantar, ¿cierto? Y de ahí determiné que su raíz va a ser cant. ¿No es así? Entonces, ahora, para yo obtener la desinencia de ese verbo, debo de suprimirle la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Sería can, ¿cierto? La raíz es can. Ahora, si yo le quito cant al verbo cantaba, ¿qué me queda? Aba. 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 Entonces, esa es mi esa es Desinencia, Miss. mi desinencia. ¿Ya? Esa es mi desinencia. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Sí. Muy bien. ¿Ya? Ahora, o de vendieron, ¿cuál sería su desinencia? Hieron. Dieron. Muy bien. ¿Y de partiremos? Iremos. Iremos. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, mis. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. ¿Ya? Ahora, un mismo verbo dice, puede cumplir o adoptar diversas, dice, formas, ¿no? Adopta distintas formas según la circunstancia en el cual se presenta, ¿ya? Yo voy a determinar, por ejemplo, si alguien está realizándolo en el momento, si ya realizó, ¿cierto? Entonces, a esas se le denomina formas verbales, ¿ya? El verbo puede obtener diversas formas verbales, ¿ya? Por ejemplo, el verbo, ¿sí? Va a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con sus diferentes
con sus diferentes desinencias, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el verbo estudiar. ¿Cuál sería mi raíz? ¿Cuál sería mi raíz de estudiar? Estudiar, estudiábamos. ¿Es tú? Estudiando, Estudiábamos. Miss. No, su raíz es estudi. Recuerden, ¿cómo yo obtengo la raíz de un verbo? Amo. ¿Cómo? Quitándole la ar. Exacto. Entonces, mi verbo principal sería estudi. Por ejemplo, le agregamos, formó, estudiamos. Estudiamos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a partir de ello se van a formar nuevos verbos y nuevas formas de ver o de trabajar con el verbo, ¿no? Pueden ser simples o compuestas, ¿no? Por ejemplo, son verbos que van a situar la acción en el tiempo, tienen número, van a informar sobre la persona, ¿no? Van a mostrar también la actitud del hablante ante diferentes acciones y esta actitud va a reflejar el mundo. ¿Ya? Entonces el verbo va a tener diversa variación en presente, pretérito, futuro y condicional. ¿Ya? El verbo va a tener diversas formas verbales, ¿ya? Diversos tiempos se podría decir, ¿no? Cuando hablamos del tiempo presente del verbo, por ejemplo, vamos a manifestar que el verbo o va a indicar cuando la acción coincide con el momento, ¿no? Que se esté realizando, que se esté hablando. En pretérito o pasado ya es cuando la acción corresponde a un momento ya pasado, ya realizado, ya se realizó, ya se efectuó, ¿no? Y futuro cuando la acción todavía no se ha realizado. Condicional es cuando yo voy a condicionar a un verbo con otro. Por ejemplo, yo puedo decir, María comió plátanos. Ahí, por ejemplo, ¿en qué tiempo se encontrará el verbo? Presente. Pre, Presente. presente, ¿cierto? Pasado, Miss. Mm, a ver. María, escuchen, comió plátanos. Pasado, Miss. Presente. Pasado, Miss, pasado. Pasado, Miss. Pasado, muy bien. Pasado. ¿Sí? Y si yo digo, por ejemplo, Yailani estudia con María, ¿en qué Presente. tiempo se encuentra? Presente, Miss. Presente. Se encuentra en presente, ¿ya? Y si yo digo María estudiará matemáticas, Futuro, Miss. futuro. Futuro. Y si yo digo María estudiará siempre y cuando le compren una laptop. Condicional. Condicional, exacto, porque estoy condicionando para poder, ¿sí? Realizar la acción. ¿Sí? Muy bien.
Muy bien. Asimismo, los verbos van a tener variación en número, ¿no? El verbo puede variar tanto en singular como en plural, pero esta variación va a estar en base al sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, yo diré que estoy en plural cuando digo María come, canta y corre. Ahí estará en plural. Mezclado, Miss. ¿Mm? Miss, tengo problemas con conexión. ¿Cómo dijo? Cuando yo digo María corre, canta y come, ¿estará en plural? Singular. Está en singular. ¿Por qué? Porque solo María está corriendo, comiendo. Muy bien. Ya, muy bien. Porque solamente lo está desarrollando María. ¿Ya? En cambio, cuando yo digo nosotros leemos muchos libros, Plural, Miss. Plural, Miss. ahí está en plural. Plural, ¿Ya? Miss. Entonces, a ellos se refiere, ¿sí? A ellos se va a referir. Cuando nosotros hacemos o a referencia al sustantivo. Si la acción, por ejemplo, lo realiza una sola persona, mi verbo está en singular. Si la acción lo Singular, realiza Miss. más de una persona, ¿sí? Plural. Está en Plural. En plural, Miss. Exacto. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿será la única variación? No, el verbo tiene otra variación. Sí, va a tener de persona. El verbo va a variar en persona, tanto en primera, en segunda y en tercera persona. Ya, tanto en singular como en plural. En primera persona trabajaré con el yo. Yo leo, yo escribo, yo estudiaré, yo he aprobado. En segunda persona trabajaré con el tú. Tú lees, tú caminas, tú escribes, ¿no? O tú has aprobado, por ejemplo. Y en tercera persona trabajaremos con él, por ejemplo, o ella, ¿no? Él lee, ella escribirá, ella estudió o ella ha estudiado. Ya en plural, nosotros trabajamos en primera persona con nosotros, en segunda persona trabajo con ustedes y en tercera persona voy a trabajar con ellos y ellas, ¿ya? Entonces, primera persona, nosotros leemos, ustedes escribirán en segunda persona y en tercera persona ellos leen, ellos escribirán, ¿ya? Ahora, pero si nos hemos percatado, este cuadrito, por ejemplo, le pueden tomar captura para que puedan, ¿sí? Tenerlo ahí la variación y cuáles son la variación de esos términos. ¿Sí? Le pueden tomar captura para que lo tengan ahí, se puedan apoyar de ello para desarrollar algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, ahora, las formas impersonales de cada verbo, ¿sí? O no personales, van a ser formas que no expresan la persona que realiza la acción. ¿Sí? ¿Cuáles son esas formas no personales? Las formas no personales va a ser en el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? En el infinitivo, todos terminan en las conjugaciones, ¿no? Ar, er, oír. El participio va a ser terminación ado, ido y edo, ¿no? Y gerundio ya van a ser ando, endo, yendo, ¿no? Entonces son terminaciones, ¿no? Ahora, esas formas verbales pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Qué quiere decir simple? Simple cuando solamente aparece un verbo, ¿no? Por ejemplo, fuimos, pintó, cantaría, son, pero compuestas ya son las formas verbales que van a estar formadas por dos palabras, una forma del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, yo había dormido o yo habré
aprobado. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo digo yo he jugado, ahí hay dos verbos, ¿o no? Chicos, en yo he jugado, ¿hay dos verbos o no? ¿O solo hay un verbo? Yo he jugado. O por ejemplo, yo había dormido. Solo un verbo, Miss. ¿Solo un verbo? ¿Solo un verbo? Dos, Miss, dos. Hay dos verbos. Una, que es la conjugación o la variación del verbo haber, más el participio de otro verbo, ¿no? Que es el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo yo había dormido, por ejemplo, tengo el verbo haber y el verbo de dormir. Lo que hace a la ¿Ya? acción. Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. ¿Sí? Ya, a ello nos referimos. Seguimos. Ahora, el modo del verbo va a indicar la actitud del hablante ante la acción que va a ser expresada por el verbo, ¿no? Cómo se está realizando. Por ejemplo, hablamos de modo indicativo cuando nos hacemos referencia al verbo que va a expresar acciones que se presentan como reales, ¿no? Como objetivas, como que se pueda corroborar o comprobar. Por ejemplo, los niños aprendieron mucho, por ejemplo. Los niños aprendieron mucho. Ahí, por ejemplo, tengo el modo indicativo, porque yo puedo verificar si los niños aprendieron o no. Yo puedo verificar ahí si el niño aprendió o no, chicos. O no podría verificar ello. Miss. Niño. Los niños aprendieron mucho. Yo puedo verificar ahí si el niño aprendió mucho o no. Sí, sí, Miss. Miss. Muy bien. Entonces, estamos en modo indicativo, son acciones que se pueda corroborar y que se puedan comprobar. ¿Sí? Modo subjuntivo van a ser aquellos que van a expresar deseos u órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ojalá acaben las guerras, ¿no? Cuando yo digo, ojalá acaben las guerras, ¿a qué me refiero? A modo subjuntativo. Subjuntivo.
A expresar un deseo, Miss, que se acaben ya la guerra. Miss. Miss. Maribel. A expresar un deseo, Miss, porque usted está diciendo que se acabe la guerra. Exacto. ¿Y cómo yo identifico eso con el término, por ejemplo, ojalá? Ojalá acaben las guerras. Entonces, algo que yo deseo que se logre, ¿ya? Y puedo también expresar referente a órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, no faltes el respeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy frente a una situación de una persona que esté faltando el respeto a alguien, entonces yo le voy a dar una orden, pero es una orden a una acción negativa, eso quiero aclarar, ¿ya? Es una orden a una acción negativa. Por ejemplo, cuando digo, no faltes el respeto, ¿ya? Y modo imperativo son cuando vamos a hacer referencia a expresar órdenes afirmativas. Por ejemplo, estudia o vayan en silencio, ¿ya? A ello me refiero. ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Referente al modo del verbo? Hasta el momento todo claro, Miss. Muy bien, entonces recuerden, el modo es uno de los accentos gramaticales del verbo que indica la acción, ¿cierto? ¿De quién? La actitud del hablante, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar esta actividad que está sumamente fácil. Vamos a completar los verbos que deben de ir de acuerdo a al sujeto que estamos acá. Por ejemplo, la pelota, ¿qué verbo podría ir ahí? Empatea la pelota, Miss. Patea la pelota. Muy bien. En la playa, Nada, Miss. nada en la playa. Muy bien. La cama, Ordena. ordénala, ordena la cama. Canciones, Escucha. escucha canciones. Cuentos, Lee. lee, Lee el cuento. lee cuentos. Muy bien. Al cine, Llega al cine. Llega. llega al cine. Ya, muy bien. Ahora, nos vamos acá. Dice, vamos a completar, ¿sí? En cada recuadro de acuerdo a la conjugación del verbo. ¿Cuántas conjugaciones tiene el verbo, les dije? 3. Miss. Tiene 3. ¿Cuáles son? Primera persona, segunda persona, tercera persona. No, conjugaciones. Mejor dicho, terminaciones. Ir, Miss. Ar, ir. ¿Ya? Ar, ir. ¿Sí? Entonces, voy a completar todos los verbos que terminen en ar, lo colocaré en el cuadro de Primera. primera conjugar, primera Sí. conjugación. Por ejemplo, ¿qué verbos pueden ir ahí? Saltar. Ya, saltar, hablar, Cantar. cantar y Tocar. Muy bien. Tocar. Segunda conjugación. Comer, Comer, Oler. oler, Suponer. poner, coger, Suponer. coger y Coger. coger, Temer. Muy bien. Y tercera conjugación. Reír. decir, Reír, Insistir. Vivir. insistir, Vivir. Dormir.
Vivir, dormir. Muy Decir. bien. Conseguir. Y decir. Muy bien. Y conseguir, claro está. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la variación y la conjugación del verbo. ¿Ya? Verbo. El verbo tiene ¿cuántos accidentes gramaticales? Tiene 5, ¿ya? Recuerden, el verbo puede variar en tiempo o no. Sí, Miss. Sí, Miss. Y el verbo puede variar en tiempo. En persona También. también puede variar en persona, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta ahí referente al verbo? No, Miss. Todo bien. Sí, recuerden, el No, verbo Miss, todo solamente claro. va a mostrar acciones o también muestra estados. Estados también, Miss. Y muestra estados. Estados también, Miss. Acciones y estados, Miss. ¿Muestra? Estados también, ¿cierto? ¿Ya? Recordemos eso. El verbo también va a mostrar estados. ¿A través de qué verbos? De ir, De las acciones. ¿A través de qué verbos muestra estados? De las Ser o estar. Muy bien, pero también puede haber verbos simples o no, verbos simples y compuestos o no, Sí. Sí, Miss. ¿verdad? Cuando digo que tengo un verbo compuesto, ¿Mm? ¿Cuándo digo que tengo un verbo compuesto? Cuando es la unión del verbo, una forma del verbo haber más el verbo principal, ¿cierto? Por ejemplo, yo he comido. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Todo claro. Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas,